Jóvenes, amigos, les mando un saludo y un abrazo virtual. Y amigos, en esta ocasión, pues ya saben, amigos, aquí nuestro amigo de la casa, don Javier Herrera, que pues nos acompaña, ya saben, aquí es su espacio, en la cual pues, yo estoy muy, muy orgulloso y muy, muy contento. Y pues bueno, don Javier, ¿cómo se encuentra? Bien, bien, muy amable, gracias. Espero que el Es auditorio también se encuentre bien. excelente, excelente. Amigos, pues ahora don Javier nos va a tocar un tema que la verdad igual me da la introducción y pues ya quiero saber de, bueno, ella me avisó, ¿verdad? Pero ya lo quiero escuchar, porque nada más me dio el tema, pero no lo profundizó y por eso está aquí con nosotros. Don Javier, me comentaba algo de lo del caso de Fertinal. A ver, háblenos de ese caso, don Javier. Eh, Ocurre que muchos medios convencionales, eh, articulistas, editorialistas, columnistas, por ejemplo, casi todos los de la revista y el periódico Impacto, que son de la casa editorial que en tiempos atrás, eh, editaron las revistas Alerta y Alarma. Entonces ya se han de imaginar. Entonces ellos son como el prototipo de los periodistas chayoteros o de los de viejo cuño, de los medios que vivían gracias a la subvención del Estado, gracias al dinero, a la publicidad, enorme publicidad que les pasaba en los gobiernos anteriores, porque no eran medios que pudieran subsistir solamente por el tiraje o por la venta de su tiraje y por la publicidad que vendían en sus páginas. Entonces, muchos de esos periodistas están diciendo que el gobierno federal seguramente pactó, que seguramente ya entró en un cochupo con Emilio Lozoya Austin, que porque que está muy misterioso, que se encuentra casualmente fuera de la temática que se está tocando con Emilio Lozoya Austin, que el tema de Fertinal. Y piensan que seguramente ya hubo ahí un amarre, un pacto, porque esto no sale a colación. Pero no, la explicación es muy simple. La explicación está en que el caso se encuentra dentro del campo judicial. Quien tiene el balón en este caso de Fertinal es el Poder Judicial. Y ustedes saben que el Poder Judicial, ahorita en este proceso de transformación de México, va muy a la saga. Y es el talón de Aquiles de esta marcha, de este avance hacia una verdadera democracia, en este proceso revolucionario que echó a andar Andrés Manuel López Obrador, gracias al apoyo de la gente que votó por él y que lo sigue apoyando, que lo seguimos apoyando. Entonces, el talón de Aquiles de este proceso revolucionario es el Poder Judicial, porque va como la tortuga, va muy lento. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el licenciado primer ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, va con todo deseo y con todo el esfuerzo que le es posible, también impulsando a este poder para que deje atrás la corrupción, para que ya no estén al servicio de los que más tienen para aplicar la justicia, ¿no? Porque en México tradicionalmente la justicia se ha aplicado a beneficio de aquellos que tienen más dinero para comprarla. Y en cambio, entre más pobre ha sido la gente, entre menos dinero tiene, o incluso son inocentes, a eso sí se les aplica todo el rigor de la ley y los refunden o los han refundido en la cárcel, y de tal manera que hay mucho inocente todavía al día de hoy que está en la cárcel precisamente porque no ha tenido dinero para sobornar a toda la cadena de malandrines que están
dentro del campo de la justicia, ¿no? Del Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Fertinal? Sucede que en el 28 de noviembre de 2012, o sea, 2 días antes de que tomara posesión Enrique Peña Nieto como presidente de la República, Emilio Lozoya Austin, que fue director general de Pemex, recibió el último de los sobornos por parte de Alonso Ancira, el presidente de Altos Hornos de México, para que cuando Emilio Lozoya fuera director general de Pemex, Pemex le comprara con un sobreprecio de $200 millones la empresa Fertinal, que estaba prácticamente como lo mismo de agronitrogenados en calidad de chatarra. Y entonces, pero muy abusado, Lozoya se lo quería regresar al Estado, Fertinal, pero con un sobreprecio de $200 millones. Entonces, le estuvo pagando supuestamente por servicios prestados por empresas que tenía Emilio Lozoya, pero que no eran más que el puro parapeto. Le estaba pagando para que, en agradecimiento a este hombre, cuando ya fuera director general de Pemex, hiciera que la empresa del Estado le comprara a Altos Hornos de México la productora de fertilizantes Fertinal. Entonces, el 28 de noviembre le paga el último soborno. Y 3 años después, o sea, el 28 de noviembre de 2015, se cumplieron 3 años de ese delito. Sin embargo, pues, obviamente, como en el 2015 todavía estaba Enrique Peña Nieto como presidente de la República, pues no hubo ninguna querella, ¿no? No hubo quien protestara y quien dijera, oye, Pemex, oye, Emilio Lozoya, ¿por qué le compraste a Altos Hornos de México esta empresa Fertinal si estaba pa'l perro, ¿no? Y estaba, y además se la compraste con un sobreprecio de $200 millones, ¿no? Y entonces, pues no pasó nada, nadie se querelló. En total, Alonso Ancira, el de Altos Hornos de México, le pagó $3.5 millones a Emilio Lozoya Austin para que se llevara a cabo esa fraudulenta operación. En demérito del patrimonio de Pemex y en demérito de los recursos de todos los mexicanos, ¿no? Entonces, entra Andrés Manuel López Obrador, revisan todo, están en su proceso de revisión, y en 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera establece una querella contra Alonso Ancira por ese soborno que le hizo al exdirector general de Pemex. Pero como ya habían transcurrido 7 años, entonces el delito ya había prescrito. Entonces Alonso Ancira, muy abusado, ¿qué es lo que hace? Hace poco tiempo, recientemente, promueve un amparo en el tercer juzgado de distrito en Chiapas, con sede en Chiapas, para que le concedan un amparo para que el gobierno federal no pueda actuar contra él por un delito que supuestamente ya había prescrito, ¿no? Porque ya habían pasado más de 7 años desde el 28 de noviembre de 2015 en que esto ya había prescrito ese delito de soborno contra Emilio Lozoya Austin, ¿no? Entonces, el secretario de ese juzgado, que ni siquiera el juez titular, sino el secretario, es el que otorga el amparo a Alonso Ancira. Una canallada, ¿no? Tremenda. Entonces, mientras ahorita Alonso Ancira está muy tranquilo en España porque está ese amparo y sabe que la justicia mexicana no puede ejercer acción contra él porque está ese amparo. ¿Qué es lo que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
destituyó al secretario del tercer juzgado de distrito con sede en Chiapas por haber otorgado ese amparo, ¿no? Y pues ahorita el balón está en la cancha del Poder Judicial, porque mientras no se encuentre, mientras no se revierta ese amparo, mientras no se revierta esa acción, pues Alonso Ancira se puede carcajear de los mexicanos y decir, pues ahora sí me la pellizcan, ¿no? Ahora sí se van a quedar como el chinito, nomás milando, porque yo salgo ganando, porque la justicia no puede actuar contra mí, porque el delito prescribió y me dieron un amparo para que para que la justicia mexicana no pueda actuar contra mí. Entonces, como ven, el poder judicial es quien tiene el balón en su cancha, no es el poder ejecutivo, o sea, no es Andrés Manuel López Obrador, no es la 4T, por lo tanto, no hay ningún secreto, no hay ningún cochupo entre el gobierno federal, no hay ningún pacto entre el gobierno federal y Emilio Lozoya, y que por tanto no se esté mencionando el caso Fertinal, puesto que el caso Fertinal va por su propia banda, por su propio carril, y en ese carril quien tiene que encontrar la manera de hacerle justicia a los mexicanos es el Poder Judicial, o sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien. Oiga, don Eso Javier. es lo que quería... Bueno, muy bien. Excelente. Y nada más una pregunta, don Javier. Ya ve cuando todos los amparos, más de 100 amparos, no sé cuántos fueron, ya ve, en contra de lo de Santa Lucía, ¿no se puede hacer ahora sí que tumbar ese amparo? ¿No lo ve usted? ¿Hay alguna manera de tumbar ese amparo? Son cosas distintas. Mira, lo que promovió el hashtag no más derroches. Qué nombre tan hipócrita, ¿verdad? No más derroches surgió de la misma, del área de Claudio X González. Claudio X González es el que promovió los amparos contra Santa Lucía y a favor del aeropuerto de Texcoco. Para que un juez diera un amparo a fin de que las obras del ex aeropuerto internacional de Texcoco, que se estaba construyendo en Texcoco, se preservaran y se detuvieran las obras de Santa Lucía, fue un juez al que le pagaron 80 millones de pesos. Así de ese calibre. O sea, los que promovían el no más derroches para que nuestro presidente... Eran los más derrochadores, ¿no? López Obrador no derrochara en darle dinero a los pobres, en los programas sociales, en costear las obras del Tren Maya, en costear todo lo que se va a hacer en el istmo de Tehuantepec, en costear el istmo el tren del sureste, que es el que va a correr de Salina Cruz a Coatzacoalcos, el presidente que está construyendo, ese sí, una refinería en Dos Bocas, Tabasco, decía que el único presidente que sí está construyendo una refinería, y no como Felipe Calderón, que le pagó a Odebrecht para que construyera solamente la barda perimetral de Tula 2, donde se iba a construir la otra refinería y que nunca se construyó, como si no hubiera compañías mexicanas capaces de construir una barda. El único presidente que sí está luchando para que rompamos con la dependencia del extranjero en cuestión de gasolina, en cuestión de combustibles, que estamos atados al extranjero en un 90% en cuestión de gasolina. Entonces, a él lo atacaron, este grupo que encabeza Claudio X González, y en el cual, por cierto, se encuentra la politóloga Denise Dresser, entre otros intelectuales que están metidos ahí, intelectuales orgánicos de los regímenes anteriores. Entonces, ellos sí que estaban promoviendo acciones en contra de lo que para ellos esto eran derroches,
el construir una nueva refinería, el construir el Tren Maya, el construir un verdadero corredor industrial y de transporte en el istmo de Tehuantepec, entre Salina Cruz y Coatzacoalcos. Eso sí, derrocharon 80 millones de pesos para el juez que otorgó el amparo, que ordenó preservar las obras de lo que pretendió ser el NAIM, ahí en Texcoco, y detener las obras de Santa Lucía. Contra las obras de Santa Lucía se promovieron, si mal no recuerdo, 120 amparos. Fíjate nada más. Pero nadie en su momento promovió un solo amparo contra Texcoco. Los ambientalistas que andaban ahí muy activos promoviendo amparos contra Santa Lucía y que también han promovido amparos contra el Tren Maya, nunca promovieron un solo amparo contra el NAIM en Texcoco. Cuando en Texcoco ya se vio con las lluvias que ha habido, con las tormentas, con esta temporada de lluvias, ya se vio cómo está inundado. Se pueden ver las fotografías, se pueden ver los videos de cómo están los esqueletos que dejaron de lo que iba a ser la terminal de ese ostentoso aeropuerto, cómo están hasta cierta altura cubiertas por agua. Como bien dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, de la que nos salvó, refiriéndose al gobierno federal, de la que nos salvó la gente, porque la gente en octubre de 2018 votamos en contra de que se construyera ese aeropuerto, de que continuaran las obras de ese aeropuerto, porque ya sabíamos la historia de Texcoco. La naturaleza es muy sabia, la naturaleza busca siempre su cauce y vuelve a su cauce. Entonces, si Texcoco desde los tiempos y desde que se formó la tierra ha sido lago, y no por nada Nezahualcóyotl, el Tlatoani, Nezahualcóyotl, el Tlatoani poeta. Digo Tlatoani porque en aquel tiempo no existían los emperadores. En nuestros antepasados indígenas no existía la noción de imperio, no existía la noción de rey. Aquí no había reyes, aquí no había emperadores. Era el gran señor, o sea, el Tlatoani. El Tlatoani Nezahualcóyotl, poeta, además de poeta, era ingeniero, tenía nociones de lo que eran las obras de ingeniería civil, y por eso muy sabiamente realizó obras para que el lago de Texcoco, que era desde ya en aquel tiempo salado, no contaminara las aguas dulces del resto del lago que formaba Tenochtitlan, el lago de Tenochtitlán, que muy sabiamente nuestros antepasados indígenas, los que habitaron el lago de Tenochtitlán, o sea, básicamente los mexicas, que no aztecas, porque azteca es un término posterior y que básicamente se les empezó a aplicar a raíz de que a un gringo se le ocurrió escribir una novela que se llamó Azteca. Entonces, no hay que decirles aztecas a nuestros antepasados que fundaron la Ciudad de México, bueno, la ciudad de Tenochtitlán. Ellos muy sabiamente tenían dividida esta enorme masa de agua en partes con estas calzadas que ya existían cuando llegaron los españoles, con sus esclusas, para estar vaciando agua de una parte a otra según se requiriera, con dos objetivos: una, evitar inundaciones, y otra, evitar que se pudrieran las aguas. Entonces, el Tlatoani Nezahualcóyotl fue el que construyó en aquel tiempo le llamaban albarradones, para que el lago de Texcoco no contaminara el resto de las aguas de Tenochtitlán. Y entonces desde aquel tiempo Texcoco se inunda. Texcoco es un vaso natural a donde tiende a irse el agua, ¿no? Entonces, ¿a quién se le ocurre construir ahí? ¿Y por qué tanta protesta?
¿Por qué tanta protesta? Porque se decidió, porque Andrés Manuel López Obrador hizo caso de la gente y dijo, no se construye, se suspende el aeropuerto de Texcoco. ¿Por qué hubo tanta protesta? Más que nada por el negocio, porque ellos empezaron a comprar el metro cuadrado que rodea la zona donde empezaron a construir ese aeropuerto. Básicamente gente del Estado de México, sobre todo del grupo Atlacomulco, empezaron a comprar el metro cuadrado, escuchen bien, a 3 pesos el metro cuadrado. Como es una tierra muy salitrosa cuando no tiene agua, pues que luego pues, la gente no quiere mucho allí construir o vivir o cultivar, ¿no? Donde cultivan es en donde son ciénegas, que son zonas donde va y viene el agua y siempre está húmeda y hay humedales y allí sí cultivan, pero ya muy cargado hacia el Chimalhuacán y Iztapaluca, ¿no? Pero hacia acá, hacia la Ciudad de México, hacia lo que es Ciudad Nezahualcóyotl, pues son tierras muy salitrosas, pero muy abusados los que dijeron vamos a comprar y compraron a 3 pesos el metro cuadrado. ¿Y a cómo creen que lo estaban vendiendo cuando arrancaron las obras de construcción de ese aeropuerto? No, pues los millones, ya me imagino. A $12,000, a $12,000 cada metro cuadrado. Vaya. Por eso andaba Fox, ¿no? Me acuerdo, porque Fox andaba ahí enojado. Me acuerdo que Fox tenía terrenos ahí, ¿no? Y por eso andaba también ahí bien enojado por la cancelación de ese aeropuerto. No sé si él, pero yo lo llegué a ver en Twitter. Pero sí uno de los... Pero sí integrantes del grupo Atlacomulco y uno de ellos que tenía ahí terrenos comprados y obviamente para venderlos era Gerardo Ruiz Esparza, el secretario con Peña Nieto de Comunicaciones y Transportes, con quien ocurrió también el espantoso accidente de el socavón en el Paso Express de Cuernavaca, ¿no? En el paso hacia Acapulco. En fin, bueno, por eso es que gritaban y todavía hasta la fecha siguen criticando a Andrés Manuel y culpándolo de que es un espantainversiones porque cómo cerró el aeropuerto de Texcoco. A ver si dicen algo ahorita, ahí están las fotografías, ahí están los videos, cómo está inundado aquello, ¿no? Imagínense, a los privados no les iba a costar darle mantenimiento, cercar de alguna manera para que las aguas a las pistas de ese aeropuerto y de la terminal y estar bombeando el agua para que no inundaran ni pistas ni terminal. Imagínense lo que eso iba a costar, un dineral eternamente, no nada más un año y se acabó, ¿no? Porque además esa zona donde se construyó, donde están los esqueletos de lo que iba a ser la nueva terminal bueno, ahí hay mucha herrería y unas construcciones así, tipo como abanico, está ahí se hunde. Es que medio metro cada año se hunde. Independientemente de eso, yo creo que también ya tenían a la empresa, ellos mismos, ¿no? La empresa que iba a hacer ese ¿cómo le llaman? Pompeo, como se le llame, ¿no? Ese trabajo, estoy seguro que ya está. Han de haber comprado los aparatos para quitar el agua y hacer sus negocios. Digo, no lo dudo ni tantito, ¿verdad? Como especulando uno, porque hasta en eso, para el saqueo, para las tranzas, para eso sí son buenos. Pero bueno, Por eso mismo no avanzaban las obras de Texcoco, por lo fangoso de ese terreno, porque fíjense nada más, en las pistas del actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México están hundidas con respecto al nivel que vemos, con respecto a la superficie que vemos, están hundidas
12 metros. Imagínense, las pistas originales están hundidas 12 metros. O sea, cada vez que le han ido agregando capas y capas y capas, cada vez que le han ido han puesto más pavimento, eso ha ido pues engrosando unas pistas que, si por ejemplo alguien escarbara, una retroexcavadora escarbara de manera lateral a cualquiera de las pistas, encontraría que las primeras pistas están 12 metros bajo el nivel de la superficie que vemos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces, para que calibren, para que no anden ahí fregando con que no, y doliéndose y diciendo columnistas financieros y columnistas políticos y editorialistas y articulistas y Andrés Manuel es un espanta inversiones, casi lo culpan de que el COVID vino y de que los saudí árabes aumentaron el precio del petróleo, que crearon el caos petrolero de 2019, de marzo de 2019, porque debido a que él clausuró el aeropuerto de Texcoco. Casi lo culpan de todos los males del planeta, ¿no? Sí, no, pero eso es la misma cleptomanía de sus líderes, ¿no? Que les digo, porque no lo hacen de gratis, esos golpeteos. Pero pues sí. Decía que el único presidente que sí está construyendo una refinería, y no como Felipe Calderón, que le pagó a Odebrecht para que construyera solamente la barda perimetral de Tula 2, donde se iba a construir la otra refinería y que nunca se construyó, como si no hubiera compañías mexicanas capaces de construir una barda. El único presidente que sí está luchando para que rompamos con la dependencia del extranjero en cuestión de gasolina, en cuestión de combustibles, que estamos atados al extranjero en un 90% en cuestión de gasolina. Entonces, a él lo atacaron, este grupo que encabeza Claudio X González, y en el cual, por cierto, se encuentra la politóloga Denise Dresser, entre otros intelectuales que están metidos ahí, intelectuales orgánicos de los regímenes anteriores. Entonces, ellos sí que estaban promoviendo acciones en contra de lo que para ellos esto eran derroches, el construir una nueva refinería, el construir el Tren Maya, el construir un verdadero corredor industrial y de transporte en el istmo de Tehuantepec, entre Salina Cruz y Coatzacoalcos. Eso sí, derrocharon 80 millones de pesos para el juez que otorgó el amparo, que ordenó preservar las obras de lo que pretendió ser el NAIM ahí en Texcoco y detener las obras de Santa Lucía. Contra las obras de Santa Lucía se promovieron, si mal no recuerdo, 120 amparos. Fíjate nada más. Pero nadie en su momento promovió un solo amparo contra Texcoco. Los ambientalistas que andaban ahí muy activos promoviendo amparos contra Santa Lucía y que también han promovido amparos contra el Tren Maya, nunca promovieron un solo amparo contra el NAIM en Texcoco. Cuando en Texcoco ya se vio con las lluvias que ha habido, con las tormentas, con esta temporada de lluvias, ya se vio cómo está inundado. Se pueden ver las fotografías, se pueden ver los videos de cómo están los esqueletos que dejaron de lo que iba a ser la terminal de ese ostentoso aeropuerto, cómo están hasta cierta altura cubiertas por agua. Como bien dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, de la que nos salvó, refiriéndose al gobierno federal, de la que nos salvó la gente, porque la gente en octubre de 2018 votamos en contra de que se construyera ese aeropuerto.
de que continuaran las obras de ese aeropuerto, porque ya sabíamos la historia de Texcoco. La naturaleza es muy sabia, la naturaleza busca siempre su cauce y vuelve a su cauce. Entonces, si Texcoco desde los tiempos y desde que se formó la tierra ha sido lago, y no por nada Nezahualcóyotl, el Tlatoani, Nezahualcóyotl, el Tlatoani poeta. Digo Tlatoani porque en aquel tiempo no existían los emperadores. En nuestros antepasados indígenas no existía la noción de imperio, no existía la noción de rey. Aquí no había reyes, aquí no había emperadores. Era el gran señor, o sea, el Tlatoani. El Tlatoani Nezahualcóyotl, poeta, además de poeta, era ingeniero, tenía nociones de lo que eran las obras de ingeniería civil, y por eso muy sabiamente realizó obras para que el lago de Texcoco, que era desde ya en aquel tiempo salado, no contaminara las aguas dulces del resto del lago que formaba Tenochtitlan, el lago de Tenochtitlán, que muy sabiamente nuestros antepasados indígenas, los que habitaron el lago de Tenochtitlán, o sea, básicamente los mexicas, que no aztecas, porque azteca es un término posterior y que básicamente se les empezó a aplicar a raíz de que a un gringo se le ocurrió escribir una novela que se llamó Azteca. Entonces, no hay que decirles aztecas a nuestros antepasados que fundaron la Ciudad de México, bueno, la ciudad de Tenochtitlán. Ellos muy sabiamente tenían dividida esta enorme masa de agua en partes con estas calzadas que ya existían cuando llegaron los españoles, con sus esclusas, para estar vaciando agua de una parte a otra según se requiriera, con dos objetivos: una, evitar inundaciones, y otra, evitar que se pudrieran las aguas. Entonces, el Tlatoani Nezahualcóyotl fue el que construyó en aquel tiempo le llamaban albarradones, para que el lago de Texcoco no contaminara el resto de las aguas de Tenochtitlán. Y entonces desde aquel tiempo Texcoco se inunda. Texcoco es un vaso natural a donde tiende a irse el agua, ¿no? Entonces, ¿a quién se le ocurre construir ahí? ¿Y por qué tanta protesta? ¿Por qué tanta protesta? Porque se decidió, porque Andrés Manuel López Obrador hizo caso de la gente y dijo: no se construye, se suspende el aeropuerto de Texcoco. ¿Por qué hubo tanta protesta? Más que nada por el negocio, porque ellos empezaron a comprar el metro cuadrado que rodea la zona donde empezaron a construir ese aeropuerto. Básicamente gente del Estado de México, sobre todo del grupo Atlacomulco, empezaron a comprar el metro cuadrado. Escuchen bien, a 3 pesos el metro cuadrado. Como es una tierra muy salitrosa cuando no tiene agua, pues que luego pues la gente no quiere mucho ahí construir o vivir o cultivar, ¿no? Donde cultivan es en donde son ciénegas, que son zonas donde va y viene el agua y siempre está húmeda y hay humedales, y allí sí cultivan, pero ya muy cargado hacia el Chimalhuacán y Iztapaluca, ¿no? Pero hacia acá, hacia la Ciudad de México, hacia lo que es Ciudad Nezahualcóyotl, pues son tierras muy salitrosas, pero muy abusados los que dijeron: vamos a comprar, y compraron a 3 pesos el metro cuadrado. ¿Y a cómo creen que lo estaban vendiendo cuando arrancaron las obras de construcción de ese aeropuerto? No, pues los millones, ya me imagino. A 12,000
dólares a $12,000 cada metro cuadrado. Vaya. Dueños originales. Por eso andaba Fox, ¿no? Me acuerdo, porque Fox andaba ahí enojado. Me acuerdo que Fox tenía terrenos ahí, ¿no? Y por eso andaba también ahí bien enojado por la cancelación de ese aeropuerto. No sé si él, pero yo lo llegué a ver en Twitter. Pero sí uno de los... Pero sí integrantes del grupo Atlacomulco, y uno de ellos que tenía ahí terrenos comprados y obviamente para venderlos, era Gerardo Ruiz Esparza, el secretario con Peña Nieto de Comunicaciones y Transportes, con quien ocurrió también el espantoso accidente de el socavón en el Paso Express de Cuernavaca, ¿no? En el paso hacia Acapulco. En fin, bueno, por eso es que gritaban, y todavía hasta la fecha siguen criticando a Andrés Manuel y culpándolo de que es un espantainversiones, porque cómo cerró el aeropuerto de Texcoco. A ver si dicen algo ahorita. Ahí están las fotografías, ahí están los videos, cómo está inundado aquello, ¿no? Imagínense, a los privados no les iba a costar darle mantenimiento, cercar de alguna manera para que las aguas a las pistas de ese aeropuerto y de la terminal, y estar bombeando el agua para que no inundaran ni pistas ni terminal. Imagínense lo que eso iba a costar. Un dineral eternamente, no nada más un año y se acabó, ¿no? Porque además esa zona donde se construyó, donde están los esqueletos de lo que iba a ser la nueva terminal, bueno, ahí hay mucha herrería y unas construcciones así, tipo como abanico, está ahí según... No, es que medio metro cada año se hunde. Independientemente de eso, yo creo que también ya tenían a la empresa, ellos mismos, ¿no? La empresa que iba a hacer ese ¿cómo le llaman? Pompeo, como se le llame, ¿no? Ese trabajo, yo estoy seguro que ya está. Han de haber comprado los aparatos para quitar el agua y hacer sus negocios. Digo, no lo dudo ni tantito, ¿verdad? O especulando uno, porque hasta en eso, para el saqueo, para las tranzas, para eso sí son buenos. Pero bueno, y por eso mismo no avanzaban las obras de Texcoco, por lo fangoso de ese terreno, porque fíjense nada más, en las pistas del actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México están hundidas con respecto al nivel que vemos, con respecto a la superficie que vemos, están hundidas 12 metros. Imagínense, las pistas originales están hundidas 12 metros. O sea, cada vez que le han ido agregando capas y capas y capas, cada vez que han ido han puesto más pavimento, eso ha ido pues engrosando unas pistas que, si por ejemplo alguien escarbara, una retroexcavadora escarbara de manera lateral a cualquiera de las pistas, encontraría que las primeras pistas están 12 metros bajo el nivel de la superficie que vemos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces, para que calibren, para que no anden ahí fregando con que no, y doliéndose y diciendo columnistas financieros y columnistas políticos y editorialistas y articulistas, y Andrés Manuel es un espantainversiones, casi lo culpan de que el COVID vino y de que los saudí árabes aumentaron el precio del petróleo, que crearon el caos petrolero de 2019, de marzo de 2019, porque debido a que él clausuró el aeropuerto de Texcoco. Casi lo culpan de todos los males del planeta, ¿no? Sí, no, pero eso es la misma cleptomanía de sus líderes, ¿no? Que les digo, porque no lo hacen de gratis, esos golpeteos. Pero pues sí. Bueno, amigos,
Pues ya saben, aquí con don Javier Herrera, sus comentarios, amigos. Apóyenos, ya saben, con los likes, suscríbanse al canal, y ya saben, difunden el video y lo que más nos interesa son sus comentarios.